Estamos viviendo uno de los mayores cambios tecnológicos de nuestra historia. ¿Qué es lo que la mayoría de las personas todavía no ha entendido sobre la inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial son dos letras que nos están enredando demasiada la conversación, sobre todo en el entorno empresarial. Y para poder explicar o entender por qué esto está generando tanto ruido y por qué está generando tanto enredo, nos tenemos que retomar, ir un poco hacia atrás y entender que la inteligencia artificial generativa, que es lo que estamos viviendo el día de hoy, no es más que una cantidad de sucesos y una cantidad de evoluciones que ha tenido la tecnología durante muchos años. Esto arranca, y los invito a ver una película que se llama The Imitation Game o El Código Enigma, que cuenta la historia en la Segunda Guerra Mundial, miren desde dónde viene esta historia, del profesor Alan Turing, que es el abuelo de los computadores. Desde ahí, 1939, empieza esta carrera o esta vía hacia el avance tecnológico. Pasamos por las máquinas, después pasamos por los computadores personales, después pasamos por Machine Learning, Deep Learning, y hoy es que estamos viviendo la nueva era de la inteligencia artificial generativa. ¿Por qué esto es tan relevante? Porque nos está mostrando que ya podemos tener todos al alcance de pocos dólares o con una inversión muy pequeña, tenemos acceso a unas máquinas demasiado poderosas que han sido entrenadas con demasiada información y que si les sabemos hablar, si tenemos la forma correcta de interactuar con estas herramientas o con estas aplicaciones, podemos hacer mucho más eficiente muchos de los procesos de nuestro trabajo. Entonces el enredo, ¿dónde está? En que tenemos que entender que esta es una historia muy larga. No empezó, como algunos creen, con ChatGPT o con OpenAI hace unos cuantos años. Esta es una historia que viene desarrollándose y salió a la luz pública de forma muy fuerte realmente desde el 2022. Yo creo que también hay una desinformación muy grande porque estamos viendo, como tenemos acceso a tanta información desde redes sociales, desde internet, desde los noticieros periódicos, y en todas partes estamos viendo noticias de que la gente está siendo reemplazada, de que ya están haciendo agentes que hacen cosas que hacían las personas en las compañías. Digamos que esto hace parte de una realidad, pero esa realidad está un poco distorsionada. ¿Qué es lo que nosotros hemos visto en nuestro trabajo y en los acompañamientos que hacemos con los clientes? Es que lo primero que uno tiene que entender es que la inteligencia artificial generativa vino es a apoyar los procesos y los equipos de trabajo. Eso sí, el equipo de trabajo tiene que cambiar radicalmente su mindset y su forma de pensar. Ya no podemos seguir haciendo los procesos paso a paso, manuales como antes. Tenemos que empezar a pensar también como si tuviéramos en nuestro equipo un personaje experto en inteligencia artificial y cómo podemos mejorar los procesos. Porque al final un proceso no es más que una serie de oficios o una experiencia o muchos años que la compañía lleva vueltos un plan de trabajo. Entonces esa experiencia y ese oficio es lo que le tenemos que entregar a estas herramientas para que nos ayuden, nos potencien y nos hagan el trabajo operativo mejor y más rápido, con más calidad, y poder ese equipo de trabajo humano combinado con estos personajes digitales poder tener muchísima más capacidad y muchísima más calidad. Entonces no es reemplazar a las personas, es entender que ya los equipos tienen unas personas humanas que se van a encargar de toda esa parte del oficio, de la experiencia y de la creatividad, para que sean los humanos y los digitales los que nos hagan esa parte operativa donde estamos buscando realmente eficiencia y calidad. En el caso particular de nosotros en Visua, nosotros somos un estudio de storytelling, siempre hemos sido muy cercanos a la tecnología. Cuando hablamos de fotografía, cuando hablamos de video, cuando hablamos de animación, pues indirectamente estamos hablando de los últimos avances en tecnología. Entonces cuando en el 2021, 2022 empezamos a oír que venía una tecnología que iba a ser capaz de hacer imágenes y posiblemente video con texto, pues lo primero que nosotros sentimos fue miedo y dijimos, pues esto es lo que hacemos nosotros, entonces hay una serie de herramientas tecnológicas que nos van a reemplazar. Entonces la primera reacción de nosotros como equipo fue, pues si eso va a pasar, que nos coja preparados, y lo que hicimos fue volvernos súper intensos en entender, conocer, experimentar, explorar todas esas herramientas que estaban llegando. Obviamente no empezaron siendo súper buenas. En el 2021
empezamos a explorar herramientas de imagen como Midjourney y sacaban un desastre. O sea, nosotros dijimos, si este es con el que vamos a competir, estamos sobrados. Pero eso empezó a avanzar de una forma súper rápida. Y cuando nos dimos cuenta de que esa herramienta la podía tener cualquiera por 8, 10, 12 dólares mensuales, dijimos, no, ahora sí se nos agrandó la competencia. Pero usando la herramienta nos dimos cuenta de que nuestra experiencia, nuestro conocimiento, el haber tomado fotos, hacer videos de forma, entre comillas, tradicional, de saber qué es una iluminación, saber qué es una cámara, qué es un lente, saber qué es un movimiento en audiovisual, nos permitía hablar con estas herramientas de una forma mucho más fluida. Y ahí es donde encontramos que esto no nos iba a reemplazar, antes todo lo contrario. Teníamos una ventaja porque cambiamos de mindset. Nuestro mindset ya no era tenemos miedo porque alguien nos va a reemplazar, sino que trajimos al equipo una serie de herramientas que nos ayudaban a hacer el trabajo más rápido, el trabajo mucho más eficiente y en algunos casos, no en todos, se volvía mucho más económico para el cliente, porque ya no teníamos que ir a grabar a un modelo o a una actriz o a una locación especial, sino que eso lo podíamos crear nosotros gracias a estas herramientas. Y también gracias al conocimiento, la experiencia y todo lo que nosotros después de tantos años sabemos del oficio. Entonces al final ese es el gran cambio que hay que hacer, ¿verdad? Hay que entender la herramienta, cuáles son sus límites y cómo es lo que yo le voy a aportar a la herramienta para que de verdad haga parte de mi equipo, no simplemente verla como una amenaza.